Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Ruiz. Aquí estamos en la pluma de Víctor en el vídeo número 75, que ya es decir que empezamos un buen día de un confinamiento y ya vamos por 75 vídeos hablando de libros por temáticas. En este caso hemos escogido una temática muy actual, muy interesante, que es los libros sobre narcisistas. Los libros sobre el narcisista, yo, me, conmigo, el protagonista está embebido de sí mismo, un poco ignorando los problemas y las inquietudes de los demás protagonistas. Son libros que normalmente enganchan mucho, porque, digamos, el lector es egoísta cuando lee y entonces, a menos que sea un lector muy social, puede conectar con la vivencia de esta persona que utiliza el yo para descubrir el mundo, ¿no? Es un tema, es una novela un poco de creación, es una novela en la que el espejo se pone sobre sí mismo para iluminar el mundo de los demás. Aunque no es una novela muy solidaria normalmente, es una novela que no se ocupa de los personajes, que no le importa el resto de personajes ni siquiera qué es de ellos, más que en función de cómo le va al protagonista en relación con ellos, ¿no? Es una literatura egoísta, por eso es un tema tan de actualidad. Es un tipo de novelística que engancha mucho hoy en día porque estamos un poco en la época del yo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues vamos a empezar por Mi lucha de Karl Ove Knausgaard, que es, no sé si se dice así, pero me da igual, ¿no? A él no le daría igual porque a él le importa mucho todo, sobre todo sobre lo que le pasa, ¿no? Entonces esto es una novela dividida en 6 partes, si no recuerdo mal, son tochos gordísimos, donde él hace un experimento literario al que llama provocativamente Mi lucha, como el libro de Hitler, para explicar un poco su paso de la falsa posadolescencia a la relativa madurez, ¿no? Es decir, es un libro muy perceptivo, es un libro que no te aburres, pero que te puedes cansar. Es decir, te tiene que interesar extraordinariamente el personaje para que todas sus vivencias en relación con una manera nórdica de relacionarse te interesen. No por nada es un buen escritor, es decir, tiene interés, quizá en otra latitud menos egocéntrica, un poco más social, pues no importaría tanto la vivencia de un señor noruego de mediana edad que quiere escribir y que se lleva mal con su padre y que se lleva mal con su familia y que es capaz de diseccionar todos los miembros reales de su propia familia en este experimento, consecuencia de lo cual, pues es una persona que a duras penas se habla ya con ellos, ¿vale? Entonces no sé si el precio merece la pena, pero la novela como experimento es muy interesante y ya te digo, no te aburres a pesar de ser tochos, ¿no? Entonces, pues habla de su infancia, es una literatura que es ciertamente evocadora, un poco romántica, pero sobre todo tiene un yo despiadado, para mi gusto. Por otra parte, nos vamos a ir a las sonatas de Valle Inclán, ¿vale? Las sonatas de Valle Inclán, que es una especie de egolatría, una egolatría un poco de principios de siglo, en la que Valle Inclán, que en ese momento no está todavía en el esperpento, sino que está en el modernismo, pues coge a un personaje feo, católico y sentimental, que es el Marqués de Bradomín. Entonces este Marqués de Bradomín tiene diferentes historias, pero este Marqués de Bradomín en realidad es un ególatra, es un narcisista, un poco está enamorado de sí mismo y lo único que hace es reflejarse en la vivencia dramática de las historias de amor que él provoca para acabar visualizándose él en la decrepitud de su vida, ¿no? También asocia sus estados de ánimo y sus maneras de ser a la estación. Es un experimento también de Valle Inclán, esa literatura del yo tiene muchos experimentos, entonces es un experimento, ¿no? Que la sonata de primavera es una historia así como muy florida, muy explosiva, de amor, de descarnado, es como los tres colores de Kieslowski, pero versión literatura, ¿no? Tiene un color en la sonata de primavera, otro color en la sonata de verano y finalmente un declive y una decrepitud en esas sonatas de otoño y de invierno. En ese sentido también funciona un poco al modo Romer, ¿no? Con los cuentos morales, ¿no? Pues aquí Valle Inclán también hace una especie de cuentos morales. Y luego tenemos Historia de la violencia de Edward Louis. Edward Louis
o Eddie Bellegueule, que es como se llamó en su primer libro, es un libro que trata sobre una agresión sexual y un robo que él sufrió una vez que se llevó a un chico a su casa, ¿no? Él que había hablado sobre el bullying, él coge un poco un tema, él le interesa mucho, digamos, la diferencia ricos-pobres, está obsesionado con Bourdieu y es amigo de Didier Eribon. Entonces, el problema que yo le veo a este libro de historia de la violencia es que por una parte plantea una dinámica interesante, es decir, analiza el antes y el después de esta agresión en relación con él, pero el libro para mi gusto se pierde en una especie de ataque de egolatría, que es lo peor que le puede pasar a la literatura narcisista, que es morir de ego. ¿Vale? Entonces, tiene también un punto en el que las personas de clase baja tienen que hablar porque él se considera un desclasado, es decir, una persona que a través de la formación ha subido de clase social, pero a la vez quiere demostrar que el agresor suyo racializado no tiene culpa, pero su familia sí tiene culpa. Es decir, es un libro, me vais a perdonar, pero profundamente inmoral. Pero muy ególatra y muy vanidoso. Y hay gente que Edouard Louis le parece que es un buen escritor, no es un mal escritor, escribe bien, pero la moralidad del texto, para mi gusto, se le va por el retrete, hace que se le vaya por el retrete lo que cuenta. Luego, en otro estado quizá ya más ficcionado, estaría el American Psycho, ¿no? Que es el ególatra de los 90, que trata la historia de un asesino en serie psicópata que se adora a sí mismo a través del castigo de la apariencia. Es decir, él tiene un poco, se pone como en el culmen del ídolo de los 90, el hippie rico, para partir de ahí mostrar un espejo deformante a través del asesinato, ¿no? Es un poco rebuscado, como solo Stone Ellis es capaz, ¿no? Es una manera de provocar, era una llamada de atención de la sociedad que en aquellos momentos, los 90, estaba empezando a adorar este tipo de proto-ególatras de la actualidad, ¿no? Luego tenemos un libro de un gran ególatra a través de un gran escritor, que es Emmanuel Carrère, que en el libro que hizo de Limonov, ¿no? Eduard Limonov es un intelectual ruso, profundamente ególatra, variable, pro-serbio. Es una persona que ha estado en las vanguardias, un escritor frustrado, pero una persona con una necesidad constante de existir y de representarse. Entonces, Emmanuel Carrère coge esta fábula de la egolatría y le da la vuelta en un juego de espejos, como hay en esos libros ficción, no ficción de Carrère, ¿no? Es un libro muy recomendable, muy interesante. Carrère es un grandísimo escritor y lo recomiendo. Por otra parte, a nivel de mujeres, pues tenemos dos libros muy interesantes. Por una parte, tenemos De todo lo visible y lo invisible, en el que Lucía Echevarría nos muestra la relación destructiva entre unas personas dedicadas a la cultura y al arte y la necesidad del protagonismo. En un caso, la necesidad de llegar a la fama por parte del personaje femenino y el precio que paga por aliarse con una persona narcisista y destructiva, ¿no? Es una novela muy interesante, es una novela cuyo argumento te mantiene totalmente enganchado y que es un estudio muy interesante sobre la egolatría asociada a la creación artística. Y por último, el libro An Education, del que hicieron una película, Una Educación, no el de Tara Westover, que trata sobre el tema de los mormones, sino el que trata sobre esta chica adolescente que se queda fascinada por un charlatán que le promete que su vida será más interesante que las clases que hace en el instituto. Y entonces ella, que es una chica curiosa, pues se entrega a una vida, digamos, tempranamente adulta y el precio que tiene que pagar por él. La primera parte del libro es mucho más interesante que la segunda, en la que trata cómo se convierte en una periodista, pero sin duda la primera parte de la que hicieron la película, pues tiene su qué, ¿vale? Problemas de no darse cuenta que uno en el fondo es un poco narcisista y ególatra. Así que espero, vamos a repasar como hacemos siempre,
tenemos primero Mi lucha de Karl Ove Knausgaard, de la que pasamos a las sonatas de Valle Inclán y de ahí a la historia de la violencia de Edward Louis. Pasando por De todo lo visible y lo invisible de Lucía Echevarría, Una educación de Lynn Barber, Limonov de Carrer y American Psycho de Easton Ellis. Así que espero que os guste, disfrutad, felices lecturas y seguimos. Adiós.